Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x18, Religión Mexica. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Como cada semana, quiero agradecerles su continuo apoyo a la serie. También los invito a que me sigan en todas las redes sociales y que compartan el podcast con más personas para que nuestra pequeña comunidad pueda seguir creciendo. Y sin más preámbulos, comenzamos. Finalmente, después de 18 capítulos, hemos llegado al tan pedido y anticipado momento de hablar de la religión mexica. El capítulo de hoy no avanzará como tal nuestra narrativa o la trama principal de la serie, y realmente puedes escucharlo en cualquier momento, además de compartirlo con alguien que no ha iniciado el podcast. Dicho eso, la razón de por qué voy a abordar este tema hasta ahorita es que gran parte de lo que conocemos de la religión azteca o mexica se construyó después del ascenso del cuarto tlatoani Ixcoatl y su mano derecha en temas políticos, administrativos y de especial relevancia para hoy, los religiosos, su sobrino Tlacaelel. Antes de entrar de lleno a la exploración de la religión mexica, hay algunos datos históricos que debemos tener presentes y que funcionan como la base del tema que platicaremos hoy. Los mexicas no son una cultura monolítica. Cuando estudiamos antiguas civilizaciones, tenemos la mala costumbre de imaginarlas como cosas estáticas y homogéneas que no cambian mucho a través de los años. Es algo natural, todos lo hemos hecho. Pensemos cuando se habla de mitología griega, egipcia o nórdica. Pero la realidad del mundo y de las culturas antiguas es que estas evolucionan, cambian, se adaptan y muchas veces hasta se contradicen. Partiendo de este breve preámbulo, nuestra historia comienza como tal en 1427, con el ascenso del antes mencionado Ixcoatl. Este personaje es muy importante en el desarrollo de los mexicas, pues fue el primer llamado güey tlatoani o emperador del imperio mexica. Antes de este año, los mexicas tan solo eran un vasallo del reino de Azcapotzalco, pero tras una gran revolución o levantamiento, lograron derrocar a sus antiguos amos. De aquí se forjó algo conocido como la Triple Alianza entre los pueblos indígenas principales del bando sublevado, los mexicas de Tenochtitlán, los aculhuas de Texcoco y los tepaneca de Tacuba. Esta nueva organización o alianza política, de la cual entraré más a detalle en el siguiente capítulo, se convirtió en la espina dorsal del imperio, y el tlatoani de Tenochtitlán se transformó en el líder político y simbólico de todo este nuevo ente. Ahora bien, se estarán preguntando enojados, ¿qué rayos tiene que ver todo esto con su religión? ¿Dónde están los mitos chidos, Ciro? Tranquilos, a eso voy. Verán, casi toda la información que conocemos de la religión de este pueblo es lo que llamaríamos un culto estatal u oficialista. Es decir, son los dogmas, mitos y rituales promovidos por el gobierno mexica y practicado en su mayoría por las élites de la ciudad. Esto tenía la finalidad de justificar, legitimar y engrandecer la existencia y acciones del Estado mexica. Y aquí es donde los antecedentes que mencioné hace un minuto tienen relevancia, pues Tlacaelel, la mano derecha del emperador, fue el gran arquitecto de esta transformación religiosa. Primero, quiero entrar en cómo logró estas reformas. Tlacaelel hizo algo muy cuestionable para mis sensibilidades, ya que en su afán de reescribir la historia de su pueblo y su religión, decidió que lo mejor sería llevar a cabo una gran quema de los libros, códices y manuscritos que contenían las historias, leyendas y mitos de los mexicas. Básicamente, en un intento de consolidar una nueva interpretación de ellos mismos, como los grandes herederos de los toltecas, decidieron cambiar el pasado y destruir todo lo que contradijera su nueva visión de la realidad. Ojo, tampoco es que fueran muchísimos libros y realmente no estamos seguros de qué contenían. Sin embargo, podemos hacer ciertas inferencias. Por ejemplo, existen indicios de que los libros explicaban que los mexicas habían contribuido a la destrucción de los toltecas, cosa que no está comprobada, pero que por obvias razones querían borrar. Aunque más importante para el tema de hoy es que probablemente los textos destruidos decían que los toltecas solo creían en 4 soles, y que el quinto sol, que era muy importante para los mexicas, fue una adición post facto. Últimamente es imposible saber a ciencia cierta su contenido.
Aunando a las complicaciones, debo advertirles que muchas de las fuentes de esta información son recopilaciones hechas años después por frailes y académicos españoles o novohispanos, así que debemos tener bien presente que esto tiene un filtro cristiano-europeo. Ahora sí, con todas las debidas preparaciones y avisos, es momento de entrar a lo mero bueno. La religión mexica es famosamente politeísta. Esto significa que tenían un panteón de diversos dioses y no solo uno como en el cristianismo. Complementando esto, los mexicas tenían una particularidad. Su religión se basaba en el sincretismo y no en el proselitismo. ¿A qué me refiero? Pues que los mexicas no buscaban como tal convertir a sus súbditos o eliminar los cultos específicos de los pueblos conquistados. Más bien, lo que vemos es que tenían la tendencia de adoptar los dioses de otros gentilicios y mezclarlos con su propia mitología. En consecuencia, solían tomar las estatuas o figuras de los dioses que estaban en alguna localidad anexada y las guardaban en sus propios templos. De hecho, vemos esta tendencia hasta con la llegada de los misioneros europeos, ya que muchos indígenas tomaban los personajes del catolicismo y los mezclaban o adaptaban a dioses locales. Por ejemplo, había una asociación entre Jesús y Quetzalcóatl, o también está el caso de Santa Ana, que era la supuesta abuela materna de Jesús, misma que muchas veces era comparada con la diosa náhuatl Toshi. Sin embargo, esto no significa que no tuvieran sus propios mitos. Por el contrario, la teogonía mexica o leyenda del origen de los dioses, así como su mito de creación del mundo, es uno de los más interesantes y únicos de la historia. En el principio solo existía Ometeotl, también conocido como el ente supremo y primordial. Su nombre significa Dios dual, y esto se debe a que estaba formado por la pareja divina Ometecutli y Omecihuatl. Existe un debate sobre el culto de Ometeotl, pues diversos académicos son de la opinión que esta deidad suprema realmente nunca fue adorada como tal y que su rol se limitaba a este mito y como progenitor de los dioses. Dejando eso de lado, de esta pareja celestial surgieron los 4 dioses principales y creadores, conocidos como los 4 Tezcatlipocas, lo cual es algo chistoso y confuso, ya que solo uno de ellos realmente se llama Tezcatlipoca. Estos representan a los 4 puntos cardinales y están asociados con diversos colores. Vamos por partes. Primero tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Él es el Tezcatlipoca blanco, regidor del oeste, dios del viento, la sabiduría, el planeta Venus y muchas otras cosas. Después está Tezcatlipoca normalito, su nombre significa espejo humeante, y él es el Tezcatlipoca negro, el regidor del norte, dios de los jaguares, la oscuridad, la obsidiana y más. Tercero está Xipetotec, nuestro señor el desollado. Él es el Tezcatlipoca rojo, regidor del este, dios de la agricultura. Cuenta la leyenda que con su piel fomentó el crecimiento del maíz alimentando a la humanidad. Por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca azul y regidor del sur. En unos momentos entraré más a detalle en él. Estos 4 dioses comenzaron a planear cómo crear los seres vivos, aunque había un pequeñito detalle. Para este punto en el tiempo, el mundo tan solo era una especie de vacío, donde solo existía un océano y Zipactli, un primitivo, masivo y muy hambriento monstruo marino. Esta criatura tenía 18 cuerpos, unidos mediante unas extrañas articulaciones, y en cada una de estas tenía grandes fauces de cocodrilo. Imagínenlo como una horrible quimera parte pez, cocodrilo, serpiente y pesadillas de Lovecraft. Así que antes de avanzar en su proyecto de creación, los dioses debían deshacerse de él. A este efecto, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca idearon un plan. Tezcatlipoca utilizaría su pierna como carnada para traerlo a la superficie, y después los demás lo matarían. El plan funcionó, aunque Tezcatlipoca perdió su pierna en el proceso. Una vez derrotado, los dioses tomaron el cuerpo de la bestia, y con él hicieron la tierra firme. No obstante, Zipactli no estaba muerto del todo, así que los dioses le prometieron que habría sacrificios regulares si se mantenía tranquilo. Dicho de otro modo, para los mexicas, la tierra que pisaban, donde vivían, tenían sus familias y eventualmente morían, era un enorme monstruo devora humanos que exigía sangre o destruiría su mundo. Encantador, ¿no? Ahora que tenían tierra firme, crearon a los primeros humanos, que eran gigantes, y a los demás seres vivos. Viendo que todo estaba envuelto en tinieblas, Tezcatlipoca se transformó en el primer sol.
La luz que daba era tenue pero suficiente. Todo parecía ir viento en popa. Desafortunadamente para estos primeros humanos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se enemistaron, y Quetzalcóatl arrojó a Tezcatlipoca del cielo. Este último se enfureció tanto que se transformó en un tigre o hizo caer una lluvia de jaguares, las versiones varían, pero últimamente aniquiló a la humanidad. Este fue el final de la primera era. Después de este desastre, los dioses crearon nuevos humanos, y Quetzalcóatl se convirtió en el segundo sol. Este les trajo sabiduría, abundancia y felicidad, aunque toda esta prosperidad volvía a los humanos irrespetuosos a los dioses, cosa que fastidiaba muchísimo a Tezcatlipoca, por lo que los transformó en monos. Quetzalcóatl se molestó y convocó un enorme viento que los destruyó a todos. Este fue el final del segundo sol. Posteriormente, Quetzalcóatl vuelve a crear humanos, y esta vez, Tlaloc, el dios de la lluvia, se transforma en el tercer sol. No obstante, como siempre, Tezcatlipoca o la humanidad hacen algo que enfurece a otros dioses y en consecuencia los humanos son destruidos. Esta era terminó primero con una sequía y después con una lluvia de fuego. A continuación, otra diosa es electa para ser el nuevo sol, pero por distintas razones la humanidad es ahogada en literales lágrimas de sangre. Toda esta destrucción naturalmente cansó a Quetzalcóatl, así que para evitar comenzar de cero, nuestra aventurera serpiente emplumada se adentró al inframundo y le robó a Mictlantecutli, el señor del lugar de los muertos, los huesos de las antiguas humanidades. A continuación, los humanos serían revividos por Quetzalcóatl, el cual vertió algo de su sangre sobre los huesos. Con los humanos restablecidos, debían elegir al quinto sol. Después de mucho debate, el cargo recayó sobre una humilde deidad que decidió autosacrificarse en una pira de fuego para renacer como el sol, renombrándose a sí mismo Tonatiuh. Este es el inicio de la quinta y actual era. Debo decirles que la versión del mito de los 5 soles tiene ligeras variaciones dependiendo de la fuente que consultes. Algunos son más específicos en los años, otras cambian los elementos o la forma de la destrucción, cosas relativamente simples. Como dato curioso, para aquellos que no sepan, el, entre comillas, calendario azteca que aparece en las monedas de 10 pesos contiene esta historia. Revísenla y verán que la parte central tiene 4 figuras rodeando al quinto sol. Ahora bien, algo que posiblemente hayan notado de este mito es la relativa pasividad de Huitzilopochtli. ¿No se supone que él era la deidad del sol? ¿Por qué solo sale al inicio? Verán, parece ser que Tlacaelel se hizo la misma pregunta y se lanzó de lleno a la tarea de solucionarlo. Para explicar esto correctamente, debemos hablar sobre el origen histórico y evolución de Huitzilopochtli. Los mexicas son el pueblo que habitaba Tenochtitlán. Estos hablaban náhuatl y decían provenir de un lugar mítico llamado Aztlán, razón por la cual a veces les decimos aztecas, aunque ellos propiamente no se referían a sí mismos de esa manera. Independientemente del aspecto mitológico de su origen, los mexicas realmente vinieron del norte de México buscando un lugar mejor para asentarse. Este viaje fue largo, brutal y repleto de adversidades, así que para justificar tan difícil travesía le dieron un propósito cósmico. En estos primeros años de peregrinación, sus dioses principales eran Tlaloc y Coatlicue, deidades que no eran exclusivas de ellos. Sin embargo, también había otro dios o personaje cuasi mitológico llamado Meshi o Mexi. Para los primeros aztecas que salieron de su hogar, Meshi o Mexi era su guía. Mexica de hecho podría ser traducido como seguidor de Mexi. Y ojo, Mexi era una deidad, personaje exclusivo de este pueblo. Avanzando en el tiempo, es probable que cuando pasaron por Michoacán conocieron a un poderoso caudillo o guerrero llamado Huitzilopochtli, y posteriormente ambos personajes fueron fusionados en un solo ente. Ya ven, sincretismo. A partir de aquí, Huitzilopochtli había nacido. Más o menos, pues seguía siendo un dios tribal con un canon, características y origen poco definido, pero esto cambió completamente con Tlacaelel. Durante sus reformas religiosas, Tlacaelel tomó a este importante, pero relativamente amorfo dios y lo elevó a la categoría de deidad suprema de los mexicas, además de hacerlo un dios solar. Pero, ¿por qué Huitzilopochtli? La respuesta es que se adaptaba perfectamente a sus intereses por 2 razones. 1. Era una deidad exclusiva de los mexicas, dándole la posibilidad de funcionar más o menos como un símbolo patrio de su nación.
2. A diferencia de Quetzalcóatl, que era un dios antiquísimo y súper conocido, Huitzilopochtli era bastante nuevo. Esto lo volvía maleable. Imagínense que van ahorita con un cristiano, judío o musulmán y le dicen ¿sabías que Dios es una jícama gigante que te concede 3 deseos? Lo más seguro es que se te queden viendo raro y te pregunten ¿qué te metiste? Pues esto era igual para nuestros reformadores religiosos prehispánicos. Huitzilopochtli, al ser un dios tan joven, se prestaba a que pudieran darle la historia o giro que ellos quisieran. Combinando estos dos elementos, Tlacaelel creó un aparato ideológico que unificaba al pueblo mexica, les daba una misión estatal y justificaba sus ansias de conquista y expansión. Para entender cómo lo logró, les contaré el nuevo mito de Huitzilopochtli. Coatlicue, la diosa de la fertilidad y prácticamente una representación de la madre naturaleza, tuvo 400 hijos y una hija llamada Coyolxauhqui. Un día, mientras Coatlicue barría su hogar en el cerro de Coatepec, una bolsa de plumas la embarazó con Huitzilopochtli. Coyolxauhqui se ofendió muchísimo de este embarazo y convenció a sus 400 hermanos de asesinarlo en el momento que naciera. Llegado el nacimiento, Huitzilopochtli tomó la serpiente de fuego, el arma más poderosa de la mitología mexica, y derrotó a sus hermanos. Coyolxauhqui en particular es desmembrada y su cuerpo es arrojado al fondo del monte de Cuautepec, excepto su cabeza, que se convirtió en la luna o al menos en su gobernante. Sin embargo, esto realmente no terminó la pelea, y Coyolxauhqui, así como sus 400 hermanos que formaron las estrellas, se dan a la tarea de devorar el sol. Por lo que Huitzilopochtli, que se transforma en el regidor del sol o en el sol mismo, debe combatirlos constantemente para que el mundo no termine. Pero hay un problema. Huitzilopochtli puede cansarse o desfallecer. Por lo tanto, la misión fundamental del Imperio Mexica es mantener vivo y energizado a Huitzilopochtli. ¿Cómo logran esto? Con sacrificios humanos, específicamente sangre. La sangre es la energía vital de los dioses. ¿Y cómo consigues sacrificios? Pues expandiéndote y conquistando nuevos tributarios. En otras palabras, este mito justificaba y le daba un propósito al Estado mexica, y a su vez el Estado mexica justificaba y le daba un propósito a sus dioses. Con esto entramos a la última parte de nuestro episodio de religión. ¿Cuál era la naturaleza de los dioses? De acuerdo con los historiadores Rafael Tena Martínez y H.B. Nicholson, podemos dividir a los dioses mexicas en 3 grandes categorías, aunque ojo, distintas deidades o aspectos de ellas pueden entrar en más de una. Estas son 1. Dioses creadores y providentes. 2. Dioses de la fertilidad agrícola y humana y del placer. 3. Dioses de la energía cósmica, de la guerra y de los sacrificios humanos. Aunque como se habrán percatado, he hablado de los dioses como entes personales. No obstante, resulta que esto puede llegar a ser algo controversial, ya que existen 2 teorías de la naturaleza de los dioses. La primera es concebir a los dioses como seres antropomórficos, básicamente como hombres y mujeres que se relacionan entre sí, pero que poseen divinidad. La segunda hipótesis es entender a los dioses no como personalidades, sino como energías o poderes sagrados, fuerzas de la naturaleza que se mueven a través del universo y que actúan acorde. La realidad es que no sabemos cuál es la correcta. Puede ser que para las élites de la ciudad los dioses tan solo fueran estas energías, mientras que para todos los demás sí eran personalidades o viceversa. Pero en fin, con esto hemos concluido el episodio de la religión mexica. Aunque esto no significa que hayamos abarcado todos los temas, ni de cerca, podríamos tardar toda una vida. Esto solo fue una minúscula introducción y espero que les haya gustado. En el siguiente capítulo hablaremos de manera maratónica y muy general sobre la conformación de la Triple Alianza, el Imperio Mexica y sus principales eventos. Pues ha llegado el momento de llevar nuestra serie al importantísimo reinado de Moctezuma II y a la llegada de unos extraños sujetos que dicen venir del otro lado del mar.